estas fibras musculares que están envueltas en un perimicio, en un endomicio, y acá, por ejemplo, dentro de este conjunto de fibras, voy a obtener una fibra muscular. Fíjense que miden lo que mide el músculo, que es lo que yo les decía, y acá tenemos entonces los elementos constitutivos de una fibra muscular, que es una célula, que tiene, como toda célula, sus partes. Tiene una membrana plasmática, tiene un citoplasma que está totalmente atiborrado de miofibrillas contráctiles ubicadas de forma ordenada, que es la que yo saqué, como si fuera que saqué un video de un paquete de Don Vicente y lo muestro acá. Esta es la miofibrilla contráctil. Y estas unidades son proteínas largas, estructurales, que están ordenadas de tal forma que muestran visualmente una secuencia de colores claras y oscuras, como bandas transversales claras y oscuras, que es la razón por la que se llama músculo estriado al músculo estriado, porque tiene estrías, y esas estrías son una visualización en el microscopio óptico de ese ordenamiento. Y ese ordenamiento sigue una secuencia ordenada que se repite de tanto en tanto la serie de bandas claras y oscuras. Y ese análisis de las unidades que se repiten me identifica a los sarcómeros. ¿Qué es un sarcómero? Es una unidad contráctil que es la unidad de secuencia de repetición. La miofibrilla es toda una sola cosa. Lo que tiene es como colorcitos que se repiten. Cada uno de esas series que se repite es un sarcómero. Pero un sarcómero no es como, yo les decía, no es como un eslabón que se va enganchando. No son cosas individuales que se enganchan, sino que son una sola tira así, que va teniendo diferentes colores y cada uno, no puedo sacar un sarcómero, está enganchado, todo es una sola misma unidad. ¿Se entiende? Sí. Bien, habíamos visto que por ser una célula especializada, podíamos en la lectura de un libro, como por ejemplo yo les mandé leer el módulo que está en el apunte que está en el módulo, donde podemos encontrar que la membrana plasmática se denomina sarcolema. Recuerden que el prefijo sarco significa músculo y el prefijo mío también significa músculo. Y tenemos, acá se ve por ejemplo un túbulo T, esto amarillo que está así como entretejido, como si fuera una especie de organela alargada, es el retículo sarcoplasmático, que habíamos visto que tenía una función particular en el caso de la fibra muscular, porque almacena calcio, después vamos a ver su función. Y acá tenemos todos los paquetes de las miofibrillas, y como verán, queda poco espacio libre citoplasmático que no esté lleno de estas unidades son las que consumen ATP, por lo tanto se imaginarán que esta célula es energéticamente muy costosa, y a la pregunta de por qué el hígado no hace glucólisis, porque el hígado no tiene ningún elemento tan activo que lo consuma. A lo sumo, si tengo glucosa libre en el hígado, lo que va a hacer el hígado es almacenarlo en forma de glucógeno hepático hasta que alguien lo requiera, ¿sí? También habíamos visto, y acá se ven, las estructuras nucleares o los núcleos, porque estas células son multinucleadas, y todo el espacio citoplasmático funciona como un sincicio. Un sincicio es como una gran habitación, toda común, un salón de usos múltiples gigantesco para poder realizar las funciones. Bien. Acá tenemos el dibujo de lo mismo. Acá tenemos la estructura como si yo hiciera una especie de mamushka,
donde tengo el hueso, el periósteo del hueso, el tendón, lo que sería el tejido conjuntivo, la fascia muscular que rodea el músculo, los elementos, las fibras musculares, el epimicio, el perimicio, el endomicio, acá ya cada vez paquetitos más chiquititos, hasta finalmente sacar de este sarcolema un miofilamento o miofibrilla contráctil. No se ve muy bien, pero vuelvo, es como si fuera una mamuja donde yo voy teniendo las fibras musculares envueltas. Sí, por favor. Acá se ve también, un poquito más claro, el epimicio, el endomicio, rodeando un conjunto de fibras musculares. Esta es una fibra muscular. Entonces, cuando, por ejemplo, yo me desgarro, tengo rotura quizás de esta envoltura, ¿sí? Y no llego a romper la fibra muscular, puedo romperla. Fíjense que también acá, entre estos puntos de conexión, entre estos paquetes del endomicio y el perimicio, voy a tener muchos vasos sanguíneos. Por eso muchas veces cuando se rompen estas estructuras sangra y tengo hematomas. Pasa a la siguiente. Bien, acá es un detalle de lo que veíamos en cuanto a la secuencia repetitiva de bandas. Entonces yo voy a tener una identificación de este es un disco Z, este es otro disco Z, y esta estructura se repite y se repite y se repite a lo largo de toda la miofibrilla contráctil. Estas estructuras de disco Z a disco Z se llama sarcómero y es la unidad de contracción. Tiene en el centro una banda M y hay una zona I en donde la coloración predominante es clara, una zona o banda A donde la coloración es muy oscura. Dentro de la banda A hay una zona H donde es menos oscura y así se van a suceder las coloraciones. Cuando yo explico músculo, uno tiene que aprender que las clasificaciones tienen que servir para algo. La clasificación del tejido en liso y estriado hace referencia a cómo se ve en el microscopio óptico. Y mi pregunta siempre es, ¿qué es una estría? Tenemos algunos problemas con el término, porque regularmente o cotidianamente, si uno dice estría, si es una mujer aparece como un fantasma, así que la piel, las estrías, la panza, y como que tenemos ese golpe así de cachetazo de la naturaleza que nos impacta y asociamos la palabra estría a la marca en la piel que se da algunas veces cuando se rasga, ¿no? la piel. Y yo una vez, hace mucho cuando empecé a dar clase, me empecé a chocar con estas realidades cuando uno no toma dimensión de lo que habla y cómo impacta en los alumnos que tienen, y hay que tener mucho cuidado. De ahí me di cuenta de que cierta terminología es muy conocida por los biólogos, pero no por el común de la gente. Si yo le pregunto a un alumno, ¿qué es una estría? Hablando de musculatura, lo que yo tengo que responderles es que la estría no es nada. No es nada una estría. La estría es un artificio visual del ordenamiento longitudinal de las proteínas que conforman estas estructuras proteicas. Es decir, una estría, si ustedes se ven, ¿cómo es la estría? Es esto, es esta banda, ¿ves? Acá está claro, acá está oscuro, acá está claro, acá está oscuro.
¿Está bien? Entonces, si yo lo miro de lejos, así de lejos, veo claro, oscuro, como si fueran las bandas de una cosa de precios en un producto de comida. ¿Está bien? Es una banda transversal, así como el bandeado, eso es una estría. Es una banda, una línea así transversal. Pero en realidad, esta banda transversal oscura, si yo la miro de lejos, veo claro, oscuro, así transversal. Pero en realidad, eso es el resultado de cómo están ordenadas las proteínas longitudinalmente. Entonces, lo que yo veo como una cosa así, transversal, no es nada en realidad. Es simplemente cómo se ve. La estría no es nada. Se ve estriado porque su ordenamiento está tan acomodado que yo lo pongo de lejos y veo ese bandeado. ¿Se entiende? Porque uno podría pensar que el músculo liso, ¿qué decís? El músculo liso no tiene estrías. ¿Y qué podría pensar el alumno? Que no tiene elementos de contracción. Y obviamente el músculo liso es un músculo, tiene actina y miosina. Lo que no tiene, ¿qué es? Y entonces, ¿qué no tiene? Sí tiene. Y entonces, ¿qué no tiene? Porque yo ya te dije que la banda no es nada. Y entonces, ¿qué no tiene? Sarcómeros, exactamente. Las actina y la miosina no están ordenados formando sarcómeros, pero sí tiene actina y miosina y sí tiene, obviamente, elementos contráctiles. El ordenamiento en sarcómeros no es evidente, entonces no forma bandas, no se ve ese claro y oscuro. ¿Se entiende la diferencia? Yo daba clases acá, no, allá donde la otra parte. Bueno, acá era todo esto, era como yoga, le decían antes. Era un aula gigante y obviamente estaba lleno, chicos. Tenía como 2 pizarrones, uno acá, o sea, los pizarrones móviles, los ponía, los sacaba. Y a ver, estaba dando estos músculos. Entonces yo, músculos sarcómeros, fibrillo, actina, miosina, contracción muscular, todo así, el pizarrón lleno. Todos así, alumnos como ustedes, así, y uno ahí sentadito, así. Y ahora se agarraba la y en un momento, como que no, bueno, yo me explicación, imagínate, yo recién arrancaba, yo te era, bueno, allá arriba, me explicaba todo. Y en un momento el chico dijo, basta. Estaba como indignado, como que no podía más, decía, ¿no? Ya lo que yo le explicaba no le entraba en la cabeza. Entonces me dice, basta, dice, no puede ser, no puede ser. Dice, porque yo creía, y ahí se para y me explica lo que él creía que hasta ese momento en su vida le había funcionado perfectamente. Era, yo pensaba que el músculo, y hacía así, el músculo tenía estrías. Entonces, cuando yo iba al gimnasio, se rompía el músculo y eso hacía más estrías y por eso me dolía y así crecía mi músculo. Y yo dije, wow, qué explicación más lógica y perfecta para amalgamar todo. El concepto de estría, el concepto de cómo crecía su músculo, el concepto de por qué le dolía cuando iba al gimnasio. Y con su explicación a él le cerraba todo. Lo que le habían dicho, lo que le pasaba, ¿no? Lo que involucraba la palabra estría para él. Porque claro, para él estría era la piel que se rompía. Y ese hecho de romperse lo asoció al dolor. Y aparte, si se desgarraba el músculo, había más estrías y entonces obviamente era más fuerte su músculo. Y yo me quedé nunca en mi vida se me hubiera imaginado. Y el muchacho estaba no estaba enojado conmigo, ni mucho menos, sino que su idea, que le cerraba por todos lados, yo la estaba
dilapidando con mis 2 pizarrones y mi explicación de que la estría no era nada, y de que había actina y miosina, y que el músculo crecía de otra manera, y él no podía creer que iba a tener que desalojar todas sus ideas previas y meter todo eso que estaba en esos 2 pizarrones. Y es muy importante poder escuchar este tipo de ideas que tienen los alumnos para poder después explicar lo correcto, porque puede traer muchos problemas. Obviamente que el músculo no crece de esa manera, y ahí me di cuenta que el término estría era más confuso que aclaratorio, y entonces hay que instalar nuevamente esta noción. Fíjense qué difícil fue aprender cómo tenemos energía, ahora cómo la vamos a usar. Este es el lugar, acá adentro se consume el ATP. Esto es una proteína, y como ustedes ya habrán visto, las proteínas son de verdad protagonistas de todos los procesos metabólicos. Acá tenemos otra imagen, acá hay un núcleo, esta es la envoltura, y estos puntitos ¿qué son? No, los túbulos T. Mirá, acá está el túbulo T, ves que se profundiza y se adentra esas invaginaciones de la membrana plasmática, que como son un dedito que meto para abajo, yo en la superficie lo único que veo es un porito. Pero si lo mirara, lo cortara transversalmente, vería que acá adentro hay obviamente medio externo, que está la membrana plasmática como circulando, como atravesando las inmediaciones de esta organela que es interna, que queda a ambos lados de este túbulo. Y esto amarillo, también acá que se entrelaza, es el retículo sarcoplasmático. Y está como envolviendo, tipo canelón, a un conjunto de miofibrillas contráctiles. Acá lo que hablábamos con vos de pensarlo en 3 dimensiones. Esto es un disco Z, por ejemplo. Un disco así. Sí, el otro día hablábamos con Julián cómo crece el músculo. Bueno, yo puedo tener más de estos. O puedo hacer que este sea más grande. O puedo tener más sarcómeros. ¿Sí? Pero el problema que hablamos con Paula es que a la hora que nosotros hacemos estas cosas, la mayoría del material a que nosotros disponemos se ve en 2 dimensiones. Nosotros hemos tratado de estar pensando en 3 dimensiones permanentemente con un papel que tiene alto y ancho nada más. Entonces este tipo de figuras bastante explicativas dan a entender un poco más el hecho de, ¿no? Por lo menos, de no tener que ver un sarcómero liso en un pizarrón, que pensamos que es un acordeón, en realidad no es un acordeón, es un alfajor acordeón. Claro. Sí, ¿se entiende? Pero bueno, es tratar de imaginarse, de mucha imaginación. Todavía no. Por eso, si pensamos, si yo quiero tener un músculo más fuerte, que desarrolle más tensión, no necesariamente tengo que tener un músculo más ancho. ¿Se entiende? Porque si yo lo tengo solo así más ancho, tengo poquita palanca. Si yo tengo un músculo que tenga más sarcómero, puede desarrollar más tensión. No sé si me entienden la diferencia. No siempre la hipertrofia muscular, si ese músculo así gigante, es sinónimo de tener más miofibrillas activas o eficientes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? También yo puedo tener esto muy grande, pero que esté lleno de agua y que no tenga miofibrillas adentro. ¿Se entiende? Por eso planteábamos la discusión de cómo crece el músculo. Bueno, yo quiero tener más de estas, primero. Después capaz que quiero tener estas más gruesas. Capaz que quiero tener más de estas unidades. Que se pueda establecer acá un sarcómero más. Ponés hipertrofia sarcoplasmática, que se hincha ahí entre medio de los... El sarcoplasmático, te lo está diciendo, me está llenando de agua.
¿Y cómo sería la sarcomérica? Esta. Pero, ¿qué es Sarcomérica, que tengo más unidades, mero es unidad. La sarcomérica es la que yo hago que aparezca, que se consolide, que se forme más unidades de contracción. La sarcoplasmática es la que tiene más sarcoplasma. ¿Y el sarcoplasma qué es? Citoplasma. ¿Y qué es el citoplasma? Agua, chicos. ¿Se entiende? Visualmente, capaz que no te importa. Sobre todo cuando no te importa. Cuando lo único que querés es tener visualmente un músculo más grande. Pero el tema es cuando vos lo necesitas que de verdad genere fuerza. Claro, ¿y ahí qué es lo que está ahí? Tenés más de estas unidades. Haya más, que fije más tu. Adaptativamente la fibra requiere tener más unidades de contracción, más miofibrillas, o sea, más cantidades. Yo tengo en un paquete de Don Vicente, puedo tener más fideos, ¿sí? O que el fideo tenga más unidades. Entonces, si cada unidad es una unidad de contracción, es como jugar a una cincha. ¿Viste? Con una soga, vos tiras de un lado y vos tiras del otro. ¿Quién gana? El que tiene más individuos de un lado o del otro, ¿no? Sí. Porque tiran. Entonces, si yo tengo más sarcómeros, hago más fuerza. Pero no necesariamente tengo un músculo así de grande, porque la unidad se repite longitudinalmente. Ahí la diferencia. ¿Se entiende? Ahí se ve la diferencia de longitud. Yo lo pienso así, pensando en Racker, tiene mucho de esto, ¿no? Pensar, y yo siempre me fascina, por ejemplo, ver a los trapecistas y los del Circo de Soleil, por ejemplo, que te agarran así como monos, ¿viste? Que los tiran por el lado, y saltan, y vos los ves, no son así, pero la fuerza que desarrollan es gigantesca. La habilidad que tienen para vencer la gravedad, resistir su propio peso, es enorme. Y eso es mucha fuerza, como un bailarín de ballet. Tienen más, claro, tienen la posibilidad de desarrollar fuerza, está dada por la eficiencia mecánica de la contracción o por la disponibilidad de fibras musculares al mismo tiempo. Un levantador olímpico tiene que levantar un gran peso en una corta unidad de tiempo. Necesito muchas fibras musculares al mismo tiempo. ¿Se entiende? Ser más fuerte no significa necesariamente tener mucho músculo. Y sobre todo cuando tener mucho músculo puede ser simplemente un artificio visual de que el músculo está agrandado. Pero como dije, yo también me puedo inflar de agua y el músculo se ve agrandado y no significa nada porque no desarrolla fuerza. ¿Se entiende? Y la fuerza se desarrolla como unidad mecánica. Es decir, sistema de palanca. Y si yo tengo un músculo así de grande, pero así cortito, no tengo brazos de palanca para generar fuerza. ¿Se entiende? Por eso las capacidades del músculo tienen que ser todas: la flexibilidad, la resistencia, la velocidad y la fuerza. Eso es un músculo eficiente para lo que quieras hacer. ¿Y cómo haces para desarrollar más sarcómeros y no desarrollar algo más? Depende de la actividad que vas a hacer y el tipo, cómo trabajar la fuerza. ¿Sí? Eso va a ser dependiendo del entrenamiento que le des. Y lo que quieras lograr, ¿no? Vuelvo, un levantador olímpico va a querer desarrollar más cantidad de miofibrillas. Quizás un velocista necesite más de sarcómeros, porque para tener velocidad necesita fuerza. No hay otra, pero eso es otro tipo, no necesitas un músculo así, porque te acortás y entonces no desarrollas una velocidad. Entonces hay que trabajarlo de acuerdo al deporte que vas a hacer.
Viste que vos, cuando estás en escena, como que Sí, ¿qué pasa? le sacó videos al paquete docente. ¿Por qué? Porque es costoso. Porque es costoso energéticamente sostenerlo. Entonces, vos no tenés, claro, las desensamblás, las sacás, porque cuando estén ahí van a consumir energía y el cuerpo necesita ahorrar. ¿Para qué quiero toda esa masa muscular si no la estoy usando? Entonces se degradan, se rompen, se usan para energía y se desensamblan. Porque, a ver, esta es la idea del criterio biológico que nosotros queremos empezar a desarrollar. Si energéticamente es costoso, el cuerpo, si no lo usas, lo va a tratar de sacar. Por eso la idea de sostener una maquinaria energética tan costosa para nada es demasiado difícil, es pelear contra la naturaleza. Viene un chico flaquito, chiquitito, y te dice, quiero tener más músculo, ¿cómo puedo hacer? Y esperar, porque capaz que estás creciendo en alto y todavía entonces el crecimiento en ancho vas a tardar mucho. Bueno, pero yo quiero ya tener más músculo. Entonces se van a la toma de anabólicos, de hormonas que sostengan eso artificialmente. En general, si vos querés tener más masa muscular, mi respuesta es hacer un deporte. Darle un uso a esa musculatura y se va a sostener en el tiempo, respetando obviamente los aspectos hormonales etarios, porque obviamente en el crecimiento hay vaivenes que van a tener que ver con esa función de la hormona de crecimiento y las hormonas sexuales que se están activando. ¿Me pasás la otra? Bien, acá vamos viendo, entonces fíjense que acá tengo estas miofibrillas, acá está el canelón que yo les decía, ahora está en azul el retículo sarcoplasmático y se ve el túbulo T, ¿sí? La invaginación, y acá está como cortada a través, como si yo lo hubiera cortado a la mitad, uno de esos cilindros, y ahí se ve la secuencia de colores. Más esquemática, y fíjense que acá, esto es muy parecido a lo que yo hice un plano en la clase pasada en el pizarrón, pero no es ni más como un corte transversal, longitudinal de esa miofibrilla. Hasta la otra. Y acá, más esquemático todavía, así sí en un plano, yo la corto y te la muestro, banda clara, banda oscura, banda clara, banda oscura, de disco Z, un sarcómero. ¿Qué hay de acá para allá? El sarcómero vecino. ¿Qué hay de acá para allá? El sarcómero vecino, y solo identifique una estructura. Bandas de color. Esta es la banda I, que es la mitad le pertenece a un sarcómero, la otra mitad le pertenece al sarcómero vecino, y está identificado por filamentos finos. Esta zona que tiene en el centro el disco Z es la banda I, y la banda I es clara, porque son todos filamentos finos. Después tengo la banda H, que es gruesa, perdón. En el centro está la banda M, o la línea M, y la banda oscura está representada por una zona exclusiva donde están los filamentos gruesos y una pequeña zona que es esta de superposición de la banda del filamento fino y el grueso. Los discos Z en la contracción se acercan hacia la línea M y lo que crece es esta banda, es la zona de superposición de los filamentos finos y gruesos, porque justamente la teoría es de los filamentos deslizantes. Es decir, que el tamaño relativo del filamento fino y el tamaño relativo del filamento grueso no cambian. Lo único que cambia es la zona de superposición. Entonces es
no se achican. Antes se pensaba que el músculo era como un resorte, entonces se acortaban los filamentos, y no se acortan, no cambian de posición, siempre son iguales. Lo que cambia es el tamaño del sarcómero. ¿Por qué? Por superposición de los filamentos. Digamos que el sarcómero se aprieta o se estira. Sí, Ah, es como una zona así que va a hacer clink, clink. Pero mis dedos siguen teniendo el mismo tamaño. claro. Lo que cambia es la superposición que se establece entre ellos. Eso se llama teoría de los filamentos deslizantes. Bien, acá esto sí es más parecido a lo que yo dibujé. Acá tenemos en azul los discos Z. Como verán, los discos Z, cuando se contrae, se acercan a la zona de la línea M, que está siempre en el mismo lugar. Si esto y esto se acerca, ¿qué pasa con el sarcómero del lado? Se acerca, y con el otro se acerca, con el otro se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. Entonces, como la fibra muscular es una sola y está enganchada a los tendones, al hueso, cuando yo hago todo eso, tiro, 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 y se acorta el músculo. Si este sarcómero, en relación, acá está relajado, acá está contraído, se acortó un 30%, el sarcómero del lado también, el de al lado también, el de al lado también, la fibra también, el músculo también. Entonces, si cada sarcómero se contrajo un 30%, el músculo se contrajo un 30%. Es concomitante la relación que hay entre lo que sucede microscópicamente con lo que sucede macroscópicamente. ¿Es posible entonces que una parte sea 40 y el otro 30? No. No. Todos se acortan al mismo tiempo. Perdón. Bien, acá es un dibujito un poquito más, es decir, le muestro distintos tipos de esquemas, pero todos básicamente, que más que menos, tienen la misma representación. Fíjense en que ustedes van a poder encontrar cosas distintivas. Lo primero que tenés que hacer es identificar la ubicación de los discos Z. Es lo más fácil. Acá están nuevamente en azul. Acá tenemos esta estructura que se conecta directamente con el disco Z, es el filamento fino. Y parece como una especie de hélice, ¿sí? Así, que es la actina, básicamente con la troponina y la tropomiosina. Esto que ves acá es el filamento grueso. Parece un racimo de palitos de golf. El palito de golf tiene una estructura filamentosa en la meromiosina pesada, tiene una cabeza, ahora vamos a ver un detalle, y un cuello móvil y dos cabezas globulares. Y cada palito de golf tiene dos cabezas. Y la cabeza globular es la porción enzimática de la miosina, porque la miosina es la que hidroliza la ATP. ¿Qué parte de la miosina hidroliza la ATP? Su cabeza, que es la parte globular. Es obviamente bastante lógico pensar que la parte globular es la que tiene actividad ATP ácida. Esto que está acá en naranja, que parece un resorte y que se conecta al disco Z con el filamento grueso, es la titina. La titina es la proteína más grande de la naturaleza y es la más resistente de todas. La titina lo que hace es, está agarrada de la miosina y empieza como a ayudar, porque esto se mueve y cualquier cosa que se mueva va a generar fricción, tracción, se van a descuajeringar todos los ojos, para allá, para allá. Entonces la titina impide que la miosina salga volando y se descuajeringue del sarcómero. ¿Se entiende? Porque es la que genera tracción y fuerza. La titina la mantiene en su lugar. Y es la que permite que cuando vos, por ejemplo, elongás, el sarcómero se estire y vuelva a acomodarse de vuelta en su posición. ¿Sí? Y evite
porque si vos no miras la titina, parece que el filamento grueso está flotando en el aire. Y no, todos los elementos son una continuidad. ¿Se entiende? La actina está unida al disco Z, pero la miosina está unida al disco Z a través de la titina. ¿Se entiende? Pásame la otra. Así se ve una fibra muscular en el microscopio óptico. Se ve de color rojo porque tiene mucha mioglobina. Y la mioglobina es una molécula parecida a la hemoglobina y es roja porque tiene hierro y fija oxígeno. Se ven los núcleos periféricos y obviamente se ven las estrías. Se ven perfectamente las estrías. La mioglobina es el juguito de la carne. Decimos que sangre, no es sangre. Cuando no es sangre, es mioglobina. Mioglobina. O sea, ahí está crudo. No está crudo No, la carne picada y algo ahí, eso es mioglobina. Exactamente. Pásame, por favor. Quítala. Ay, Dios mío. Acá también se ve lo mismo. No sé cómo hicieron para colorearlo de verde, pero está verde, se ven muy bien las estrías y se ve que las fibras son fibras. Se llaman fibras porque llámese fibra a toda cosita alargada, redondita. ¿Sí? Es la forma de las células, ¿ven? Están alargadas y redondeadas y miden lo largo que mide el músculo. Pasa a la siguiente. Otra imagen nuevamente de las estrías. Esta es una foto de otro tipo de microscopio donde quedan plasmadas y se ve Las bandas. las bandas y se ve que las bandas en una misma fibra muscular están organizadas secuencialmente. Fíjense que hay un alineamiento entre miofibrillas vecinas de sus discos Z. Es más, ese ordenamiento se muestra en miofibrillas vecinas. Es como si una célula se pusiera de acuerdo con su vecina y alinearan todos los discos Z. Entonces, un músculo que está bien relajado, que ha crecido bien, tiene todos los sarcómeros alineados. Y eso hace que la eficacia en la contracción sea muy grande. Por eso es importante el descanso, porque cuando yo hice una actividad física muy intensa, donde trabajé mucho la fuerza, todos los sarcómeros están como medio descuajeringados. Entonces en el reposo realineo, reacomodo todos los sarcómeros nuevamente para tener una mayor eficacia en la contracción muscular posterior. ¿Viste cuando sentís que el músculo está como contraído, como agarrotado, porque todavía no dejaste pasar el tiempo suficiente para que se reacomodara y se restableciera el ordenamiento natural de esos elementos? Hasta la siguiente. Bueno, acá ya pasamos al corazón. Pásala. No. Después vamos a ver el corazón cuando Ponemos las fibras musculares, ¿verdad? Bien. Una de las características que tiene la fibra muscular esquelética es su relación con las neuronas. Las neuronas deben llegar, impactar en las fibras musculares para poder enviar su potencial de acción. Y acá lo que se ve es otra de las cosas que yo
dibujé el dibujito de las primeras clases, que es la placa motora. Es una especialización de la membrana plasmática en donde impacta el nervio con la fibra muscular. Sí. 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 A ver, acá tenemos los botones axónicos. Fíjense que surge de la médula espinal, sale como nervio, y cada uno de esos botones de una misma neurona puede ir a varias fibras musculares. Eso va a generar una unidad motora. Va a depender de lo delicado, de lo preciso del movimiento, cuántas neuronas vamos a necesitar para reclutar a cuántas fibras musculares. Es decir, por ejemplo, en la mano hay hasta una neurona para una fibra muscular. En cambio, en el cuádriceps hay una neurona para miles de fibras musculares, porque el movimiento es como más grosero. Contraigo, relajo, contraigo, toda una unidad motora. Por eso en el cerebro, el territorio que representa un campo muscular puede ser no necesariamente proporcional al tamaño de ese músculo en el cuerpo. Es decir, la representación de las piernas en la corteza cerebral es muy pequeña en relación, por ejemplo, a la mano o a la lengua, que tiene muchísimas neuronas para una pequeña zona de tu cuerpo. En cambio, las piernas, que es una zona grande de tu cuerpo, neuronalmente tiene una representación pequeña porque el movimiento es distinto. No necesita tanta de cuerpo. Mueve las piernas bien para adelante, taca, taca, taca. En cambio, las manos tienen una delicadeza importante para desarrollar su trabajo. Acá tenemos entonces los elementos por separado de la contracción muscular. Te voy a mostrar entonces que, muy esquemáticamente, esto representa la miosina, que es el filamento grueso. Como te dije, parece un palito de golf. Y acá vemos en esta zona, que es la charnela o cuello, que esta cabeza globular puede estar en un ángulo pequeño o como rectificada, como si fuera en un ángulo recto. ¿Ves que la posición de la cabeza cambió? Eso es importante porque ese cambio de movimiento de la charnela está asociada a la energía que puede, digamos, desplegar la hidrólisis del ATP. Cuando el ATP se hidroliza, libera energía, y la energía es usada por la cabeza de la miosina para cambiar la posición de su charnela y cambiar el ángulo de movimiento de su filamento. Digamos que depende cómo esté la cabeza, va a indicar si hay contracción o no, ¿puede ser? Sí, exactamente. Con eso vamos a jugar. Dijiste que el filamento grueso es la miosina. Sí. ¿Está dentro o es el filamento? Todo el filamento, todo un manojo de miosina. Esta es una miosina. Si yo te dije, el filamento grueso es un manojo de miosinas, como si fuera un manojo de palitos de golf. Yo tengo uno, tengo un montón, forman un filamento grueso. Y el filamento grueso en un sarcómero, en su totalidad, son todas miosinas. El filamento fino es una cadena doble de actinas. Las actinas son estructuras globulares que se repiten, como si fuera un collar de perlas, más la tropomiosina, más la troponina. La troponina está enlazada a la tropomiosina y ambas están como envolviendo a la actina. Es decir, que el filamento fino es la suma de la actina con la tropomiosina y la troponina. Después, acá están otros elementos que requiero y están presentes, que son intermediarios metabólicos de los procesos que van a ocurrir activamente en este sarcómero. Obviamente hay ATP, hay ADP, hay fosfato, hay calcio y hay magnesio. Pásala. Y acá vemos la acción de lo que sería, no me pidan más
No tengo idea cómo bajé esto, cómo funciona, pero se mueve. No es solamente en otras cosas que se mueven, yo también. No sé cómo lo hice, pero acá está. Y acá se ve el ciclo de contracción que vamos a intentar explicar. ¿El magnesio qué está haciendo? ¿Está revisando ahí el...? El magnesio se necesita como cofactor. Sí. Ah, mira. Sí, pero después lo vemos, no es importante en este momento. Lo que vemos acá es, vamos a prestar atención, acá tenemos la doble hélice de actina, ¿la ven? Las bolitas, como si fueran dos collares de perlas. Y fíjate, este gusanito azul, que es la tropomiosina. Y este elemento de color fucsia, que es la troponina. La troponina es una proteína globular, tiene 3 partes. Tiene una troponina T, que está unida a la tropomiosina, por eso T. Tiene una troponina I, que es inhibitoria, va a anular el proceso, y una troponina C de calcio, que une calcio. Ahí es la palabra. ¿Por qué es el único al que va el calcio? Sí, la troponina C es la unificadora de calcio. Si hay calcio presente, la troponina desplaza, se mueve, cambia su conformación y desplaza la tropomiosina del sitio activo de la actina. La actina tiene, siempre acá lo que vamos a trabajar es con un juego de afinidades. La tropomiosina, como su nombre lo indica, bloquea la posibilidad de que la miosina y la actina se encuentren. Y cuando la tropomiosina está ubicada en un lugar, la actina y la miosina no se ven, no se encuentran. Como la troponina está unida a la tropomiosina, cuando el calcio está presente, lo que hace es rotar, como la tropomiosina y la troponina están unidas, al rotar, cambian su posición y entonces la miosina y la actina pasan a verse las caras, porque ya no está la tropomiosina entre medio de ellas. ¿Por qué? Porque el calcio hizo que rotara, ¿sí? La troponina está unida a la tropomiosina, hasta ahí voy bien. La troponina tiene una unidad que se une al calcio. Cuando el calcio está presente, la troponina hace esto. Y cuando hace esto, esta se mueve con ella porque está unida. Lo que hacía la tropomiosina era bloquear la posibilidad de que la actina y la miosina se vean a la cara. Cuando el calcio se une a la troponina gira, levanta la tropomiosina, la actina y la miosina se miran a las caras. Y como tienen mucha afinidad, se pegan. Fíjense ahí que la miosina, cuando se apoya, mientras tocamos, fíjense que la miosina se apoya en la parte de la actina que antes estaba tapada por la troponina I. Fíjense ahí, ¿ven? En ese globulito justo del amarillo, ahí se destapa la troponina I y se pone la miosina. Eso que es el sitio activo donde Entonces dice, viene el calcio, se une, se mueve. Viene el calcio, se une, se mueve. ¿Sí? Ahí es. O sea, que pasa todo el tiempo. Bueno, imagínense eso. Cuando haya calcio. Multiplicado por Si miles no de hay millones calcio, de miosina no va que a pasar necesitamos. nada. ¿Sí? Bien. Ahí, después vamos a ver, en la contracción, yo tengo, se une, entra el ATP, se hidroliza, se desune, bueno, hay toda una serie de pasos, pero primero vamos a identificar las estructuras. Pasamos. Lo pasamos. Pasa así. Acá tenemos una imagen un poco más esquemática de lo que es una miosina. La miosina tiene un filamento helicoidal que se entrelaza, que se llama meromiosina pesada. Esta es la charnela y estas son las dos partes globulares. Este es el manojo de miosinas que tienen sus cabezas mirando hacia los costados y como un filamento grueso tiene alrededor muchos filamentos finos.
Entonces, esos filamentos finos van a poder unir a varios elementos gruesos. Por eso no es una cosa plana, sino es una cosa tridimensional. Entonces, todo un manojo va a traccionar a los filamentos finos que están a su alrededor. Por cada filamento grueso, hay 7 filamentos finos a su alrededor. Es como si agarrar un manojo de palo de hockey con la pipa para afuera y para todos lados. Como así. Pasar de vuelta. Bien, acá tenemos una representación esquemática de un filamento fino, donde tengo esto se llama actina G o globular, y esta es la actina F o filamentosa. Y acá tengo la tropomiosina. Cada 7 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me surca una tropomiosina. Y en el extremo de la tropomiosina, esta estructura globular que es la troponina. La troponina tiene una troponina T que une a la tropomiosina, una troponina C que une calcio y una troponina I que es inhibitoria. A ver la anterior. Bien, acá están el filamento grueso con sus cabezas y cómo se interrelaciona, en este caso con 2 filamentos finos. Y acá se ve ya que está la contracción activa porque se forman los puentes cruzados entre el filamento fino y el grueso, que está dada por la ubicación rectificada de la cabeza de la miosina. Entonces, si yo lo miro así, acá no hay relación entre el filamento fino y grueso. En cambio, si veo acá, veo que hay elementos transversales que mantienen unidos a ambos. Eso se llaman puentes cruzados. Y acá se ve en una micrografía, ven, tengo el sarcómero y cuando está contraído y relajado. Acá se ve contraído y acá se ve relajado. No, red. No. Ah, no está contraído. Está al revés en el dibujo. El dibujito, claro. Sí. No, muscularizar no vamos a ver. Quería mostrarles una cosa más. Tengan paciencia. Sí. Ellas no van a poner también a tu cielo. Ahí sí me mataste. Yo no tenía dos cosas. Claro. Si no, hay gente acá que tiene su libro abierto, me parece que era el depositorio allá abajo, al lado. Por eso. Ah, no, así se acá. Y la lupita allá arriba. La lupa acá abajo. A mí me gusta mucho mezclar primero. Bien, acá tenemos otra imagen de la miosina. Fíjense ahí abajo cómo tengo la parte no, pero ahora No, habías puesto en ver y en pantalla completa. Ahí. No. no. Ahí.
Pero sí. Ahí va. Acá ven la parte filamentosa, la parte de la charnela, esta es la cabeza y este es el sitio activo para el ATP. Acá se ve una estructura un poco más detallada. Queremos que resalve Una imagen que se vea bien los puentes. Ya terminé. Acá está. Les muestro esto y seguimos la clase. Fíjense acá cómo está el disco Z en una representación un poco más tridimensional y no tan en un plano, están todos los gráficos y se entiende un poco más esto que habíamos visto de cómo crece el músculo. Yo puedo tener, ¿ves? Acá tengo en rojo un filamento grueso que está rodeado de 7 filamentos finos, ¿ves? Entonces acá tengo cómo se van metiendo y cerrando como si fueran como un peine, ¿lo ven? Y se va contrayendo. Entonces tengo el disco Z y así se van acercando a la línea M. Acá no está el filamento grueso, está el filamento fino, ahí está el filamento grueso y la interacción fino y grueso. ¿Lo ven? Digan sí. ¡Oh, qué suerte! Acá está. Otra vez una representación. Y acá está. Fíjate, estos son los filamentos gruesos, visto corte transversal, por acá. Acá es un corte transversal por acá. Le estoy dando a lo rojo y lo azul. Y acá es un corte a esta altura donde ya no hay filamento grueso. Entonces tengo la interacción. Todos los filamentos gruesos, filamentos finos y gruesos. Fíjate, acá si me paro en un filamento grueso, alrededor tengo 7 filamentos finos. Si me paro sobre un filamento fino, alrededor tengo 3 filamentos gruesos. Y acá tengo la disposición. Entonces, ¿cómo puedo hacer que crezca el músculo? Bueno, puedo tener más de estas unidades. Pero tengo que ensamblarlas desde el disco Z. Entonces, por favor, no se rompe el músculo para que crezca. Se tiene que ensamblar una nueva unidad funcional de contracción. Más miofibrillas tienen que crecer y esos son procesos anabólicos que requieren energía. No, rompe Pepe, que tiro una pared abajo para que crezca otra. O arranco una cana para que crezcan 7 más. Eso era lo que habíamos estado hablando con Balbino en una charla interesante de pensar cómo crece el músculo. Mira, acá es lo que yo te hablaba a vos, de lo que es cómo desarrollo más fuerza. Bueno, desarrollo más fuerza cuando tengo más personitas del otro lado que puedan establecer esa tensión. Y eso es lo que queremos lograr cuando crece el músculo. Bueno, la semana que viene vamos a hablar sobre ciclo contráctil. Entonces seguramente vamos a compartir algún video, van a leer, siguen leyendo el mismo apunte del libro que está en el módulo y tratamos de terminar con ciclo contráctil y si podemos ver contracción potencial de acción y ya nos queda una clase más para el simulacro y el examen. Sí, La clase que viene es simulacro y después el examen. Creo que sí, ¿no? Y el recuperatorio después de las vacaciones. Simulacro, mediados, parcial. Y después De parcial y después
Pero el torneo de eso. Tenés que vivir una respondo las de Ah, bueno.